Bueno, le damos la palabra a Juliana Berrio Uribe con el trabajo titulado Análisis de sustratos aceptados para la codigestión anaeróbica de la PETAR de Straubing, Alemania. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juliana Berrio Uribe, soy estudiante de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Antioquia en Colombia y como les mencionaba, vengo a presentarles el trabajo titulado Análisis de sustratos aceptados para la codigestión anaeróbica en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Straubing en Alemania. ¿Podemos continuar, por favor? Entonces, bueno, para nadie es un secreto que en la actualidad tenemos muchas problemáticas o muchas preocupaciones asociadas al crecimiento poblacional. Varias de ellas son el agotamiento de los combustibles fósiles y la gestión de residuos sólidos, ¿cierto? Que está generando pues como esos desafíos a nivel mundial y a partir de los cuales se han empezado a buscar diversas alternativas para solventarlo, ¿cierto? Una de esas rutas es la digestión anaerobia, porque permite no solo gestionar esa parte de los residuos, en este caso sólidos pero orgánicos, sino que también ayuda a suplir las necesidades energéticas que pues, se presentan gracias a ese agotamiento de los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque la digestión anaerobia no es más que un proceso bioquímico mediante el cual en ausencia de oxígeno y mediante microorganismos se está degradando la materia orgánica presente en esos residuos orgánicos para producir dos subproductos. Uno de ellos es el biogás, que es una mezcla de gases en donde el más importante en este caso va a ser el metano, porque es el que me va pues como a suplir esas necesidades energéticas luego de un tratamiento. Y un digestato, que no es más que un abono o un fertilizante, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta acá todo súper bien, pero entonces, ¿dónde vamos a tratar esos residuos orgánicos, pues como para que se lleve a cabo todo este proceso? Muchos estudios han demostrado que en las plantas de tratamiento de agua residual de las diferentes municipalidades no ocupan el 100% de la capacidad de sus digestores anaerobios. Entonces, esto representa una oportunidad, ¿para qué? Para tratar otros residuos orgánicos de manera conjunta junto con los lodos que se están tratando ya en esas plantas de tratamiento. Entonces de ahí es donde aparece el concepto de codigestión, porque entonces vamos a trabajar con el mismo proceso de la digestión anaerobia, pero para tratar una mezcla de sustratos, sea dos o más sustratos, ¿cierto? Muchos estudios han demostrado que esa mezcla de sustratos que de cierta forma deben ser complementarios en el sentido de que deben cumplir con factores operativos y nutricionales, han acrecentado ese rendimiento o esa producción de biogás. Y cuando hablamos de factores operativos podemos estar hablando del tiempo de retención hidráulico, que es ese tiempo que deben permanecer los sustratos dentro de ese reactor o de ese digestor para que sea degradada completamente y pues digamos que se mejoren esas condiciones de producción de biogás. Y en las nutricionales, porque estos sustratos digamos son ricos en lípidos o en carbohidratos o en proteínas y dependiendo de esto me va a producir más o menor biogás. En el caso, por ejemplo, de los lípidos está demostrado que tienen un rendimiento de biogás mucho mayor que el de los carbohidratos y el de las proteínas. Siguiente, por favor. Entonces de allí fue donde surgió como este proyecto, que la idea fue por medio de un método de estudio de caso, con análisis descriptivos, evaluar los diferentes sustratos que estaban ingresando a esta planta de tratamiento y que estaban siendo usados para la codigestión anaerobia en esta planta. Entonces, para ello, se inició evaluando el contexto de la empresa, cuáles eran sus procesos, porque digamos que al ser una planta que está en Alemania, digamos que al ser un poco más desarrollados que lo que las plantas y las unidades, instalaciones que tenemos en América Latina, tienen unos procesos un poco más diferentes, entonces la idea era, bueno, ese primer acercamiento y ver cuáles eran las unidades y los procesos que involucraban, entonces, la digestión, la producción de biogás, el tratamiento, pues, para que se produjera la energía, la parte energética. Eso fue como lo inicial. Ya con eso, la empresa suministra unos datos históricos, principalmente de rendimiento de biogás y producción energética. Aquí cabe aclarar algo. La empresa
lleva aproximadamente 12 años trabajando con datos teóricos. ¿A qué me refiero con teóricos? La empresa hasta el 2022 no había realizado ensayos de fermentación que permitieran determinar el rendimiento de biogás de cada uno de los sustratos que estaba aceptando. Entonces, ¿qué hacían? Ellos trabajaban con datos teóricos que daban algunas instituciones alemanas. Entonces, cuando me refiero a teóricos, es eso, que ellos venían trabajando con datos desde la literatura. Pero para el 2022, la empresa encargó a un laboratorio acreditado para que hiciera los ensayos de fermentación para los sustratos que hasta ese momento estaban ingresando a la planta y estaban siendo tratados, obviamente bajo los estándares y la normativa vigente pues para Alemania en ese momento. Podemos continuar, por favor. Entonces, como vemos ahí en esa tabla, fueron diferentes sustratos los que fueron evaluados, los sustratos que fueron pues llevados al ensayo de fermentación, como lo son las grasas flotantes que provenían de una industria cárnica, tenemos las aguas con las que se lavaban y se desplumaban los pollos, tenemos el exceso de lodos de las grasas flotantes también de esa misma empresa, tenemos leches con inhibidores, residuos de destilación y otras grasas también flotantes provenientes de otra industria cárnica. Y pues obviamente el lodo crudo que ya es tratado, el que es propio de la planta, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Los clasificamos como C1, C2, C3 para una facilidad a la hora de analizar o presentar los datos. Siguiente. Entonces con ello obtuvimos diferentes resultados. Luego del análisis, unos resultados significativos, como vemos que el porcentaje de materia orgánica seca para cada uno de los sustratos evaluados fue mayor al 50%. Eso es algo positivo porque me habla de la biodegradabilidad de cada uno de estos sustratos y que en la mayoría de los casos es deseable que sea mayor al 50%, que es como un parámetro que se debe cumplir para que esos sustratos puedan ser aceptados dentro de una planta de tratamiento para la codigestión. Entonces, en este caso fue algo positivo porque todos los sustratos presentaron pues ese porcentaje de materia orgánica seca mayor al 50%. Otro de los parámetros es el pH. Cuando se les evaluó el pH a los sustratos estaban en un rango óptimo neutro, que también es benéfico para la reproducción microbiana y su metabolismo. Y como vemos en la figura número 1, que estamos hablando de la calidad del biogás, y entendemos por la calidad del biogás la composición o esa mezcla de gases, entonces que en este caso el biogás es mayor porcentaje metano, otra parte de CO2 y otra parte más pequeña de otros gases, y que como les mencioné, vamos a tener muy en cuenta el metano, porque es el metano nuestro principal como objeto de estudio, ya que es el que se va a poder transformar más adelante a esa energía, ¿cierto? Entonces podemos ver en la gráfica que estuvo oscilando entre 55 y casi 70%, ¿cierto? Y esto es positivo porque si lo que queremos producir es metano para poder suplir esas necesidades energéticas, pues esto representa algo pues como positivo para la empresa. Podemos continuar, por favor. Listo. Como vemos en la figura 2, que estamos hablando del rendimiento de biogás en litros por kilogramos de materia orgánica seca, vemos que los resultados entre la teoría y la realidad, recordando pues que la teoría son los datos con los datos que ellos trabajaban y la realidad fue lo que se obtuvo para el 2022, vemos que hubo unas similitudes, a excepción del sustrato C3, que recordemos que es el exceso de lodos proveniente de la industria cárnica. Esto es un factor que la empresa debe analizar y que digamos que este proyecto lo que hace es darle como esa facilidad de toma de decisiones a la empresa, porque cuando estamos hablando del rendimiento del biogás debe ser mayor a 250 litros por kilogramos de materia orgánica seca para que pueda ser aceptado para la codigestión. Y vemos que para el caso del sustrato número 3, el C3, es incluso menor a 200. Entonces eso, la empresa debe pasar a evaluar si sigue aceptando este tipo de sustratos o no, obviamente realizando ya otros análisis más a profundidad, como lo son, bueno, vamos a mirar la la calidad nutricional, su composición de carbohidratos, proteínas, lípidos, también analizar pues su composición físico-química y otros análisis que le permitan a ellos decir, bueno, definitivamente lo descartamos o definitivamente pues seguimos aceptándolo. Como vemos en la figura 3, tenemos ya la parte de la producción de biogás, en donde pues
cuando evaluamos teoría versus realidad, vemos que es muy similar, a excepción de, nuevamente, el sustrato número 3 y el C6, que para este caso el C6 es un sustrato que viene de la industria del etanol. Digamos que para este sustrato de la industria del etanol, es como muy razonable que nos dé esa producción baja, porque la composición nutricional de este sustrato es básicamente carbohidratos, porque su procedencia es de pasto, de maíz, entonces son sustratos que tienen cadenas mucho más largas de carbono y es un poco más difícil de degradar, entonces ya debe pasar a evaluar, entonces en ese caso, el tiempo de retención hidráulico que va a estar en el reactor y que a lo mejor no fue suficiente para los ensayos de fermentación y pues la producción de biogás fue menor. Puedes pasar, por favor. Entonces, como conclusiones se obtienen que la codigestión anaerobia representa una oportunidad para suplir esas preocupaciones, esas necesidades que se producen por el agotamiento de los combustibles fósiles y pues para la gestión de residuos sólidos, de residuos orgánicos, perdón. Porque incluso para la empresa, aquí como dato, ellos suplen sus necesidades energéticas completamente de la planta con lo que ellos adquieren, los sustratos que les llegan, más los lodos que generan. Y adicionalmente tienen la oportunidad de inyectar energía a la red eléctrica del municipio. Entonces, con esto podemos evidenciar de que es una oportunidad creciente y que pues se puede evaluar ahora en nuestro contexto latinoamericano, que digamos que desde las plantas de tratamiento todavía queda mucho por hacer. Y también pues ya en base a los resultados se obtiene que para los residuos, los sustratos C1, C5 y C8 son los que presentan un mayor rendimiento para la empresa, teniendo en cuenta que C1 y C8 son grasas flotantes de dos industrias cárnicas diferentes, y el sustrato 5 son los lodos de flotación procedentes de la industria láctea, y digamos que hace sentido con la composición nutricional de ellos. ¿Por qué? Porque son principalmente lípidos, y como les mencioné, los lípidos son los que presentan esta mayor producción o rendimiento de biogás. Podemos seguir, por favor. Yo creo que ya este es el final. Muchísimas gracias, esas son las referencias. No sé si tengan alguna pregunta. Los que están en internet. Bueno, importante, nosotros venimos de Colombia y pues un agradecimiento muy importante pues al grupo de investigación al que hacemos parte, al semillero de investigación y a los diferentes estamentos de la universidad que nos apoyaron para poder estar aquí el día de hoy. Sí, dime. ¿Qué tipo de reactor biológico es el que utilizan ahí? El de lecho. ¿El de lecho? Sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Mencionas que es más fácil obtener biogás de un líquido que de un carbohidrato. ¿Cuál es la característica de cada uno de estos? Ay, Dios. Eso tiene que estar como incluido como en su composición, digamos, como decía, el carbohidrato tiene unas cadenas mucho más largas de carbono. Digamos que en la parte lípidos, a la hora de pronto de su degradación aparecen entonces esos ácidos grasos volátiles que permiten que sea mucho más fácil. Ajá, ajá. Exacto. Digamos que ya desde la parte de los estudios, si es pues, en la mayoría, no en todos, mostraban como esa relación, que el rendimiento incluso era superior al 50%. Y que, por ejemplo, de los carbohidratos era un poco, pues, muy inferior, más o menos entre el 30 y el 40%. Exacto. Y por eso más el mayor tiempo de retención. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias.